Iniciamos una de las últimas tertulias de UMA Divulga durante este curso 2019-2020 de acercamiento y de transferencia del conocimiento desde la universidad hacia toda la ciudadanía a través de este formato que pasa de ser un poquito cercano en los bares a un poquito menos cercano a través del formato virtual, pero igualmente seguimos llevando toda la ciencia, todo el conocimiento, toda la divulgación a toda la ciudadanía malagueña, española y a todas las personas que nos quieran acompañar. Vamos a empezar ya, así que presento a Rosario Moreno Torres, directora del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, que es la encargada de que hoy podamos estar aquí y que va a presentar a nuestro ponente, un invitado de excelencia, Pablo Ortego. Buenas tardes, bienvenidos a esta tertulia virtual, las tertulias Subciencia, que celebra la Universidad de Málaga. Normalmente lo hacía en la cervecería Moli Malón. Nos obliga a las circunstancias a encontrarnos de esta manera, que también tiene sus ventajas. La cerveza podemos tenerla cada uno en casa y la obligación de la universidad y del vicerrectorado de investigación de acercar a la ciudadanía a la ciencia se vuelve a cumplir con este programa que ya lleva bastantes ediciones. En este caso hay que agradecer a Aula Magna, a Teresa Fernández, a Paco Illesca y Miguel Gaona, que nos dan el soporte virtual que precisamos para este tipo de actividades. Y agradecer a Pablo Ortego el ser para este curso académico el último ponente en esta tertulia de ciencia. El tema: doblemente marginadas, mujeres musulmanas en la Castilla bajo medieval. Como siempre, nuestra idea con esto es que los investigadores como Pablo Ortego tengan la ocasión de trasladar muchos años de investigación en cosas que no son el pasado, pero necesitamos para vivir mejor el presente. Pablo Ortego se licenció en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2007. Tiene otra fecha, creo que simbólica e importante para él, el 2013, en que alcanza el grado de doctor con mención europea y premio extraordinario de doctorado con la defensa de la tesis Hacienda, Poder Real y Sociedad en Toledo y su reino. Málaga, la universidad, tiene el privilegio de contar con él a partir del noviembre de 2015, en el que se incorpora al Departamento de Ciencias Históricas de nuestra universidad como contratado postdoctoral Juan de la Cierva, formación. Y desde septiembre de 2016 es profesor ayudante, doctor en el área de Historia Medieval. Ha realizado diversas estancias, por ejemplo en la Universidad de Lyon, también en el Instituto de Historia de Simancas o en Prato, Italia. Hay que agradecer al Pablo Ortego su buen trabajo como investigador y también nosotros muy especialmente como divulgador, porque ya es un veterano en los distintos eventos como Noche de los Investigadores, Tertulia o Ciencia o Café con Ciencia, en los que podemos siempre contar con su habilidad investigadora y divulgadora. Muchas gracias, doctor Ortego, muchas gracias, Teresa, muchas gracias, Paco, y a todos los que están con nosotros, y a disfrutar ahora qué pasaba en ese pasado con las mujeres, estaban doblemente marginadas y qué podemos aprender ahora de aquello que ocurrió. Antes de empezar, simplemente os voy a dar unas cuantas directrices de cómo nos adaptamos a este nuevo formato virtual que nos exige las circunstancias actuales. Como sabéis, nos hemos trasladado desde el Moli Malún de Teatino a un formato virtual a través de la plataforma Zoom, pero vamos a intentar que sea igual de participativo que eran estas charlas durante los encuentros en el Moli Malún. Para hacer más ameno este encuentro virtual, podéis trasladar vuestras preguntas y vuestras dudas al profesor Pablo Ortego por el chat de la plataforma. Podéis ver que abajo, en los diferentes iconos, existe uno que es chat, en el que el compañero técnico habilitará dentro de unos minutos para que podáis escribir y podáis poner vuestras dudas, sugerencias, preguntas. Yo os daré voz a todas esas preguntas durante todo el encuentro y al final de la misma ponencia también daremos voz a aquellas personas que quieran participar, que quieran trasladar sus preguntas y que quieran hacer cualquier sugerencia o abrir el tema a debate. Comentaros que al final del encuentro os vamos a facilitar también por el chat un enlace a una breve entrevista, a una breve encuesta de no más de 1 minuto para saber vuestra opinión sobre este modelo, si os gusta este tipo de charlas, si os gusta este tipo de ponencia y conocer cómo lo habéis pasado. Sin más,
Vamos a habilitar el chat, podéis hacer llegar vuestras preguntas, yo os daré voz y lo más importante, conocer la historia de las mujeres en nuestro país, las mujeres musulmanas, doblemente marginadas. Muchísimas gracias, Pablo. Estamos a espera de saber cómo fue la historia. Muy bien, pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estas amables palabras de presentación. Gracias a Rosario por contar conmigo en estas ocasiones, esta vez de una manera un tanto diferente, como ha indicado, por las circunstancias actuales. Esta charla estaba prevista justo para la semana anterior al confinamiento, pero hubo de ser cancelada por este motivo. Y también, por supuesto, gracias al Servicio de Divulgación por permitirnos a los profesores pues, darnos voz, ¿no?, en un ámbito pues, más allá de lo que es las aulas o del ámbito de la especialización científica. Bueno, también, evidentemente, muchas gracias a todos los que están pendientes de esta charla y espero que sea de su interés. Bueno, el título de esta charla, Doblemente marginadas, mujeres musulmanas en la Castilla bajo medieval, yo querría vincularlo con dos iniciativas que, aun siendo autónomas entre sí, siendo dos iniciativas diferentes, en el fondo tienen mucho que ver entre ambas. Porque, en primer lugar, la charla se puede vincular a un proyecto de innovación educativa de la Universidad de Málaga, el proyecto Humanidades y Media Humanidad, estrategias para la visibilización de las mujeres en los planes de estudio universitarios, que desde hace ya varios años los profesores Calvo Maturana y Ortega Cera vienen dirigiéndolo y nos permite a los docentes tratar de trasladar contenido de historia de las mujeres a las aulas y a otros ámbitos. En definitiva, visibilizar el estudio de las mujeres desde el punto de vista histórico. Pero a su vez, ya de manera más específica, la charla que yo les voy a explicar en estos minutos, se refiere a un trabajo que se publicó en este libro que tienen en pantalla, en la Europa medieval, Mujeres con historia, mujeres de leyenda, siglos XIII al XVI, coordinado por el profesor Manuel García Fernández, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, dentro de las relaciones muy fluidas que sostenemos, al menos desde el punto de vista de los departamentos de historia entre ambas instituciones. De manera que, bueno, también hay que agradecer al profesor García Fernández. Pues, en primer lugar, yo le agradezco la amabilidad que tuvo al invitarme a participar en este libro y también la oportunidad para investigar en un tema, de las mujeres musulmanas que residían en territorio cristiano, un tipo de, digamos, colectivo muy específico, que realmente para el caso de la Corona de Castilla no había recibido una atención prácticamente en casi ningún trabajo de investigación hasta tiempos muy recientes. Bueno, para introducir la materia, bueno, todos ustedes saben que uno de los temas, casi diríamos, más típicos en relación al medievo hispánico es el tan manido de la convivencia o coexistencia entre diferentes grupos religiosos que vivieron en algún momento de su historia, desde esa perspectiva, en el mismo territorio y en el mismo espacio temporal. Me estoy refiriendo a la convivencia entre cristianos, judíos y musulmanes, que en ocasiones ha sido utilizada incluso para proponer un paradigma de comportamiento para el presente. Esto siempre suele ser muy peligroso porque, ciertamente, proponer modelos a veces muy pretéritos, como es el caso del modelo de la coexistencia o, entre muchas comillas, convivencia medieval entre las llamadas tres culturas, ofrece muchas problemáticas en su aplicación, desde luego, o una traslación directa al modelo presente, porque no estamos en circunstancias análogas. Bueno, hay que decir que cuando hablamos de mudéjares, estamos refiriéndonos siempre a musulmanes libres que residían bajo el dominio de los reyes cristianos. Por lo tanto, nos ubicamos en estas circunstancias en las cuales hablaríamos de un Islam en minoría. Es decir, estamos hablando de comunidades reducidas, sobre todo en el caso castellano, que vivían habitualmente. Aquí tienen el mapa, esto es el territorio en el que se ha constatado la presencia de estas comunidades, rodeados de una amplísima mayoría cristiana. En otros territorios, como los de la Corona de Aragón, ciertamente los musulmanes eran más. Pero en el caso castellano siempre nos referimos a una minoría, y casi yo diría muy minoritaria, muy pequeña, unos 25.000 habitantes a fines del siglo XV, que entre los siglos XI y XV desarrollaron su actividad sometidos al dominio de los reyes cristianos. Como pueden observar en el mapa, la mayor parte de las comunidades musulmanas que había en Castilla se concentraban en la zona del Valle del Duero, también en el Valle del Tajo.
Y sin embargo, hay muy pocas comunidades, tanto en el ámbito de la Castilla-La Mancha, de actual Castilla-La Mancha, y en el caso andaluz. Esto nos puede parecer sorprendente, porque siempre tenemos asociado un poco el mito de que en Andalucía vivían muchos musulmanes a finales de la Edad Media, pero no es cierto, vivían muy, muy pocos. Bueno, una vez que hemos ubicado al grupo, hay que señalar que el término mudéjar viene de una palabra árabe, de la palabra mudayán. Y mudayán significa el sometido, el domeñado. Es decir, que para los propios correligionarios, la propia existencia de musulmanes residiendo bajo el dominio del poder cristiano era algo que se consideraba, bueno, pues como malo en muchos casos. Están sometidos, no viven, digamos, en la libertad que se le presupondría a esta población de residir bajo un dominio islámico. Residían habitualmente en las ciudades y, en términos económicos, se dedicaban fundamentalmente a la artesanía y al comercio. Aunque el término clase media es muy complicado extrapolarlo al pasado, casi podríamos decir que serían un poco grupos de clase media, pequeños artesanos, pequeños comerciantes, que tampoco generaban especiales problemas de convivencia en aquellos lugares en los cuales se insertaban. Otra cuestión también interesante es valorar si estos grupos, que podemos considerar que en términos identitarios se asociaban con la práctica del Islam como religión, realmente estaban o no aculturados. Es decir, la pregunta es, ¿practicaban estos grupos un Islam degradado? ¿Había perdido en la vivencia religiosa de estos grupos buena parte del sentido de la práctica del Islam? Antiguamente se consideraba, bueno, pues que dentro de los fenómenos de aculturación, al ser un grupo que vivía en una mayoría cristiana, pues habrían perdido buena parte, pues, por ejemplo, de los elementos identitarios. El árabe, ya no hablarían tampoco la lengua árabe, buena parte de los elementos culturales. Ahora bien, en los últimos años se viene constatando cómo realmente estamos hablando de verdaderos musulmanes. Es decir, practicaban los 5 pilares del Islam, del llamado Ibadat. El último de ellos, la peregrinación a la Meca, que podía ser más complicado, también se ha constatado en los últimos tiempos. Aquí tienen en la imagen las excavaciones de la Maqbara o cementerio mudéjar de Ávila, en uso entre los siglos XIII y XV. Y a través de los hallazgos arqueológicos se ha podido constatar que el sistema de enterramiento, el sistema funerario, es propiamente islámico, es decir, orientado hacia la Meca, ¿no? Los cadáveres. Bueno, cada vez hay más elementos de cultura material que permiten detectar que practicaban, por supuesto, un Islam, digamos, de plena vigencia. Bueno, esto en cuanto al grupo mudéjar. Ahora bien, dentro del grupo mudéjar podríamos también delimitar un colectivo de análisis que sería el de las mujeres. Es decir, mujeres musulmanas que residían, siendo libres, bajo el territorio de los reyes cristianos. Y este es un aspecto sobre el cual se van abriendo en los últimos años algunas vías de análisis, que es lo que yo un poco les voy a mostrar aquí. Para empezar, se puede analizar la imagen que existía sobre este grupo. Claro, la imagen de las mujeres musulmanas dependía de 2 elementos. Uno, estaba condicionada por su propio grupo de adscripción religiosa, los musulmanes, pero también estaba condicionada por aquellos elementos que ponía en juego el poder cristiano que dominaba o ejercía el poder político en el territorio sobre el cual residían estos grupos. Por otra parte, ¿se podía definir un rol específico de género con relación a estas mujeres? Ahora bien, una vez que podemos constatar, como luego veremos, que sí que había algunos roles específicos de género que se asociaban directamente con estas musulmanas mudéjares, también podemos preguntarnos sobre si estas mujeres transgredieron, se saltaron el rol fijado por las leyes cristianas y musulmanas reservado para ellas. Es decir, podemos ver si había límites a esa segregación y a esa presión que tanto el grupo musulmán como los cristianos estaban imprimiendo sobre el colectivo de mujeres musulmanas. Por eso, en el título de la charla, me interesaba resaltar esa condición de doble marginalidad o de doble vulnerabilidad a la que estaban sometidas estas mujeres. Por un lado, encontramos una vulnerabilidad vinculada a la subordinación al varón. Es decir, en la época medieval existía una concepción completamente patriarcal que afectaba tanto a la sociedad musulmana, a la cual pertenecían estas mujeres, pero también a la sociedad cristiana. No hay que olvidar que la sociedad cristiana también es muy patriarcal en este periodo. Por lo tanto, ahí hay una subordinación o una vulnerabilidad. Pero también hay otra. Y es la subordinación que se deriva de la consideración del colectivo religioso musulmán como un grupo inferior. Es decir, el poder cristiano consideraba
que aunque se toleraba la presencia de musulmanes residiendo en su territorio, realmente era un grupo inferior y no estaba equiparado en términos jurídicos al de la mayoría dominante. Por lo tanto, vamos a ver cómo el poder cristiano estableció una serie de límites a la actividad de las mujeres en algunos campos de interacción que se consideraban eran peligrosos. Digamos que se identificaba, que así podríamos decir, que la mujer podía resultar peligrosa, la mujer musulmana, en determinadas circunstancias de contacto con los miembros de la mayoría cristiana. ¿Qué vías de aproximación se pueden llevar a cabo para conocer esto? Es un pasado muy pretérito, estamos hablando de hace pues, más de 500 años. Bueno, en primer lugar, podemos recurrir a las fuentes de carácter jurídico, legislativo, en las cuales vamos a observar cómo se definen una serie de roles sobre estas mujeres, roles femeninos, definidos por parte del poder cristiano y también de la ley islámica. Bueno, estos roles tenían un impacto importante en la configuración de la identidad y de la imagen de estas musulmanas. Por otra parte, si solo nos ciñéramos a la ley, podríamos estar falseando la historia. Gracias a la conservación de algunas fuentes, de algunos testimonios concretos, podemos observar también la conducta mostrada en su día a día, en su cotidianidad, por parte de algunas mujeres musulmanas concretas, es decir, mujeres con nombre y apellidos, cuya voz, en ocasiones, las fuentes, es verdad que muy mediatizadas por el poder cristiano, a veces nos dejan escuchar. Y es un poco, voy a intentar dar voz, de alguna manera, a este colectivo de mujeres. Bueno, si nos centramos en la perspectiva cristiana, ¿sí? Pablo, aprovecho para lanzar una de las primeras preguntas que están pasando los seguidores de esta charla. Pregunta Marina Fernández. ¿El mito de las tres religiones viviendo en paz es cierto o los musulmanes estaban más degradados? Bueno, como todo mito, evidentemente no responde a una realidad histórica. Se han propuesto diferentes modelos o diferentes palabras para definir este tipo de relaciones. Claro, se han utilizado la palabra convivencia, que implicaría, digamos, un intercambio, digamos, muy fluido entre los diferentes miembros de las tres religiones. Hay otra palabra que es coexistencia. Claro, convivir no es lo mismo que coexistir. Y porque eso implicaría asumir una posición según la cual cada comunidad, aun residiendo, por ejemplo, en Ávila, había musulmanes, judíos y cristianos. Vivían en el mismo sitio, pero no revueltos. Implicando, digamos, que había un menor intercambio. Y hay otra palabra que se ha utilizado, que la utiliza Brian Catlos, un investigador americano, que es conveniencia. Esta es interesante porque nos permite ver cómo hay un espectro de relaciones que es muy amplio. Dependiendo del tipo de relación, hay una mayor o menor fluidez entre los contactos interreligiosos. Por ejemplo, yo a mis alumnos siempre les suelo decir, cuando explico este tema, que el ámbito económico es uno de los que más fluidez permite a la hora de relacionarse. Pero es que también nos pasa a día de hoy lo mismo. Ahora bien, hay planos de mayor complejidad, por ejemplo, la práctica de la fe, evidentemente, ahí no se relacionaban, no había rezos conjuntos ni nada por el estilo. O, por ejemplo, la sexualidad, ahora hablaremos de ello, hay una radical separación entre las diferentes comunidades. Es decir, que como pasa siempre, hay una multiplicidad de identidades en el individuo que se ponen en juego en cada una de las circunstancias de la vida. De manera que, aunque en términos económicos veamos que hay mucha fluidez, siempre pongo el mismo ejemplo. En Madrid, las cuadrillas de albañiles, en el siglo XV, las integraban cristianos y moros. Moro no es con un carácter despectivo, sino que es el término que se utiliza en las fuentes. Pero como pasa a día de hoy también en muchas cuadrillas de albañiles, donde encontramos una mezcla, digamos, de carácter originario, ¿no? De diferentes nacionalidades y no hay ningún problema. Bueno, pues en Madrid había musulmanes que trabajaban con los cristianos. Ahora bien, cuando se iban a sus casas, a lo mejor esa relación se interrumpía. O a lo mejor no, también daba lugar a relaciones de amistad. Es decir, que la vida siempre es mucho más compleja de lo que una ley nos pueda marcar. Las leyes intentan segregar en la Edad Media. Intentan limitar todas las vías de contacto. Pero la realidad cotidiana al final se acaba imponiendo y observamos que en muchos casos estas comunidades o los miembros de estas comunidades sostenían contactos fluidos en algunas esferas, no en todas. ¿De acuerdo? No sé si respondo a la pregunta. Aprovecho que acaban de entrar otras dos preguntas más y animo a todos los participantes a que lancen sus preguntas a través del chat, así como que puedan poner sus reacciones a través de los iconos de los que dispone Zoom, que pueden ser aplaudir o dar un OK. Lorena López pregunta, ¿crees que el cine y la televisión han hecho flaco favor a la imagen de estas mujeres o ni siquiera han sido bien representadas? Y bueno, yo diría que también directamente el cine, que yo hasta donde yo sé, no hay ninguna mención a la presencia de las mujeres musulmanas mudéjares, este colectivo que es muy específico, ¿no? En ninguna película que yo conozca. En las series,
Bueno, las series, estoy pensando en la serie de Isabel, que hubo en televisión española hace años. Ahí es verdad que la musulmana no aparecía como tal. Sí, en relación al Emirato Nazarí, ¿no? Aparece la madre, ¿no? de Boabdil y todo esto, pero sí que aparece la presencia judía, pero mujeres están, desde luego, infrarrepresentadas. Y en el caso de Isabel tenían muy a mano utilizar un recurso, y es que la partera que atendió a la cuñada de Isabel, Juana de Portugal, fue musulmana, como lo veremos. Lo podían haber incorporado, no lo incorporaron quizá por desconocimiento, ¿no? Pero bueno, es verdad que no hay desde luego una presencia, pero tampoco la había en la investigación, me refiero, que esto es un tema que no había sido investigado hasta tiempos muy recientes. Estamos hablando de la última década, ¿no? Es, digamos, novedoso en ese sentido. Para terminar y antes de continuar la charla, Gonzalo nos pregunta, ¿cuáles son las principales fuentes de las que se obtiene la historia de estas mujeres? ¿Había datos sobre la vida de ellas y su seguimiento de la religión? Pues mira, sobre esto sí. Luego veremos más adelante que hay fuentes, los tratados jurídicos. Por ejemplo, la legislación cristiana habla a veces, ya vamos a ver ahora en qué contexto, de las mujeres musulmanas, y también la ley islámica, la Sharia y los tratados de fiqh, de derecho musulmán, que también incorporan menciones a las mujeres. Ya veremos en qué contextos. Pero es que a su vez luego, sobre todo en contextos conflictivos, en un pleito, en una reclamación, estas mujeres también las vemos en las fuentes, diríamos, de carácter diplomático, que se refieren a casos concretos. No son muchos los casos y sobre todo es muy complicado investigarlos porque están muy, muy dispersos. O sea, hay que mover mucho papel en el archivo para encontrar los poquitos casos en los cuales aflora la voz de estas mujeres siempre mediatizada por los poderes cristianos y por, digamos, el sistema judicial cristiano en el cual estas mujeres reclamaban, ¿no? Como luego ya, digo, veremos. Perfecto. Pues continuamos. Bueno, pues estaba comentando que desde la perspectiva cristiana lo que se va a establecer es un modelo de segregación, tanto de judíos como de musulmanes, vigente a partir del siglo XIII, sobre todo hasta el siglo XV, hasta fines de la Edad Media. Se va a tratar de establecer límites jurídicos, por lo tanto, a la interacción interreligiosa. Ahora bien, esos límites sobre todo se referían a unos entornos y elementos que se consideraban especialmente peligrosos. Lo que se intenta es eludir el peligro del contacto entre cristianos con musulmanes o con judíos. ¿Qué ámbitos encontramos? Por ejemplo, la alimentación. Nos puede parecer una tontería, pero se intenta fomentar un modelo de segregación según el cual se restringe la venta de alimentos por parte del judío o del musulmán al cristiano. Ahí estaba latiendo un poco el peligro, el miedo al envenenamiento, ¿no? La ocupación económica. Se va a intentar restringir que los judíos y los musulmanes se dediquen a algunas actividades específicas. Por ejemplo, ser físicos o, por ejemplo, vender especias. Muchas profesiones que van a intentar ser laminadas. Siempre tratando de evitar el contacto físico, que es otro de los ámbitos considerados peligrosos. Que no haya contacto directo entre los miembros de ambos grupos. Y, por supuesto, dentro del contacto físico, la sexualidad. Restringir cualquier tipo de contacto sexual entre cristianos con musulmanes y judíos. ¿Cómo se intentaba hacer esto? Por ejemplo, dando leyes sobre la vestimenta, sobre cómo debía vestir cada uno de los grupos en función de su fe. Claro, si se dan leyes y normas sobre que los musulmanes deben vestir de tal manera o de tal cual otra, quiere decir que en muchos casos no sería posible diferenciar por su atuendo a los musulmanes y a los judíos de los cristianos. Esa es una hipótesis. Bueno, ¿por qué se intenta establecer este modelo de segregación? Que también, como veremos ahora, va a afectar a las mujeres, obviamente. Sobre todo para evitar cualquier riesgo de contaminación de la fe cristiana. Es decir, la inductora de la mayor parte de estas medidas en origen fue la Iglesia, concretamente los canonistas desde el siglo XII y desde el siglo XIII hay un concilio muy importante, el Cuarto Concilio de Letrán, 1215, un concilio ecuménico en el cual se van a dar disposiciones, por ejemplo, para que judíos y musulmanes lleven signos distintivos. Esto nos puede sonar muy nazi, perdonadme la licencia, pero se trataba de esa manera de identificar a simple vista quién pertenecía a qué fe, en este caso a los infieles. Bueno, en lo que se refiere a las mujeres musulmanas, ¿qué restricciones se van a establecer al contacto? Bueno, para empezar, una que es clave, y es la prohibición del matrimonio canónico cristiano entre cristianos y miembros de otra fe, infieles. Esto está prohibido completamente. De hecho, sobre este asunto versó la charla del año pasado en el bar, ¿no? Si recordáis si hay alguien aquí presente que también asistiera. Decía antes la obligatoriedad de portar signos distintivos. Claro, en el caso de las mujeres, ya centrándonos en este elemento específico, vamos a ver que hay un determinado tipo de leyes, las llamadas leyes suntuarias,
por ejemplo, las promulgadas por las Cortes en Castilla, que lo que buscan es fijar cómo debe vestir no solamente cada grupo religioso, sino dentro de cada grupo por sexos y también por estratos económicos. Las leyes suntuarias que se refieren a las mujeres musulmanas y judías, aquí van de la mano judías y musulmanas, establecen que no pueden exteriorizar la riqueza. Por eso se les prohíbe, por ejemplo, las bocamangas que lleven elementos bordados en oro, en plata, que utilicen zapatos dorados, es decir, elementos de carácter de vestimenta que pudieran constatar que esas mujeres, siendo musulmanas o judías, tenían un estatus económico o un nivel económico elevado. Eso se prohíbe, porque las leyes suntuarias tratan de regular y restringir que la exhibición de la riqueza solo quede restringida a los grupos cristianos dominantes, a los caballeros, por ejemplo. Esos pueden ir, digamos, con todo lujo, todas las vestimentas lujosas y las pueden exhibir. Bueno, y ahí aparece, ya digo, en la legislación estas mujeres musulmanas. Por otra parte, hay un rechazo absoluto a las relaciones sexuales entre cristianos y musulmanes. Ahora bien, aquí hay una intolerancia diferencial en la que podemos establecer un matiz de género. Esto lo detectó un investigador que es David Nirenberg. Se dio cuenta que no es lo mismo cuando una ley se refiere al contacto sexual entre un cristiano y una musulmana, ese contacto no se ve demasiado mal. Vamos, está mal, pero no se prohíbe, no se sanciona gravemente. Cristiano con musulmana. Ahora bien, la relación entre un musulmán varón y una cristiana mujer, eso es completamente censurado. Eso, en la mentalidad de la época, sobre todo en la mentalidad eclesiástica, es una aberración. Se considera que la mujer cristiana es esposa de Cristo, es un argumento pseudoteológico, y por lo tanto, el hecho de que un musulmán tenga relaciones sexuales con una cristiana, se considera que es un atentado contra el honor de Cristo. Fijaros, ¿no?, cómo se hace una traslación, pues, a un elemento que a día de hoy nos parece, pues, evidentemente algo muy sorprendente o completamente disparatado, pero así se justifica, ¿no? Es decir, que aquí ya vemos que hay un matiz diferencial. Cristiano con musulmana, bueno, está mal, pero se permite. De hecho, hay estudios que han determinado que los burdeles, los prostíbulos en Valencia, las mujeres que trabajaban en ellos eran en su mayoría musulmanas. En el caso de Castilla hay algunos ejemplos documentados, pero no tenemos tantos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en algunos casos muy determinados? Por ejemplo, cuando la relación sexual podía deshonrar a un cristiano con un oficio relevante. Imagínense el caso de un clérigo que quiere sostener relaciones con una musulmana, una mujer mudéjar. Bueno, en este caso se prohíbe completamente, porque esa relación es dañina para un elemento que se considera que hay que preservar, y es que un intermediario entre la divinidad y los hombres, como es un clérigo, esté sosteniendo una relación sexual con una musulmana. Esa relación, de alguna manera, también contamina la fe. Por tanto, en esos casos concretos sí que hay, diríamos, una mayor censura, ¿no? Y luego, también en relación con ese rechazo a las relaciones sexuales entre cristianos y musulmanas, entraban en juego algunos estereotipos sobre las relaciones, el conflicto interreligioso. Ciertamente hay literatura en la cual se hace mucho hincapié en el enfrentamiento entre cristianismo e islam, sobre todo en este periodo bajo medieval. Y fíjense, aquí les traigo un ejemplo, un texto, tomado de los llamados castigos del rey Don Sancho. Bueno, castigos no es que le castigaran o le pusieran alguna pena. Castigo significa consejo en este contexto. Son consejos para la formación del futuro rey de Castilla, Sancho IV. Una especie de librito de cómo ser rey, ¿no? Sería un poco la idea. Bueno, pues en un pasaje de ese libro se dice lo siguiente: el moro non es sino perro, el amora no es sino como una perra. E quien peca con mora, cuando dice quien peca es quien tiene relaciones sexuales, por cumplir su voluntad es tanto como si pecase con perra o con bestia, pues que la ley non ha nin creencia. Fíjense que se está equiparando esta relación con una relación completamente aberrante para la época, como es una relación de bestialismo. Se está deshumanizando completamente a la mujer, asimilándola con un animal, con un perro, con una perra, con una bestia. Además, esto tiene otras connotaciones. Para la literatura polémica cristiana en relación al Islam, se considera, o uno de los elementos de los defectos que se achaca a los musulmanes, es la lujuria. Los musulmanes son muy dados a la concupiscencia, a la lujuria, y aquí también se puede detectar un poco ese prejuicio, ¿no?, en este texto, que es un texto que lo leemos a día de hoy y nos parece, pues, un texto tremendo, ¿no?
pero en la época sería para justificar que el rey no tuviera relaciones sexuales con una musulmana, porque es como si tuviera relaciones sexuales con una perra o con una bestia. Fíjense. Bueno, si nos centramos... Carlos, sí. Para dar voz a una de las preguntas que tenemos aquí en espera. No ha dado su nombre, pero pregunta si en la obra del orientalista Edward Said puede representar la verdadera mujer musulmana. Bueno, claro, en este caso nos saldríamos de la temática de la charla porque no se refiere al tema específico, pero claro, yo en la charla tampoco quisiera entrar en la polémica sobre el Islam actual, porque una de las cuestiones que yo suelo trasladar también a mis alumnos, y siento ser, digamos, ejercer aquí un poco ese rol docente, es que cuando estamos estudiando este tema aplicado a la Edad Media, tenemos que intentar desprender de los prejuicios que podemos tener actualmente con relación a un tema en el cual que está de actualidad, evidentemente, que es la situación de la mujer dentro del Islam contemporáneo, porque realmente nosotros lo que buscamos es comprender a las mujeres, en este caso las mujeres mudéjares musulmanas, en su contexto medieval. Si a mí me preguntan qué me parece esto, claro, yo diría, pues estos tremendos. Pero claro, yo lo que busco es comprender cuáles eran los elementos que entraban en juego para constatar esta doble vulnerabilidad, esta doble marginación, entendiendo siempre estos prejuicios desde la época, no justificándolas, porque el juez no es un juez, el historiador, perdón, no es un juez. Es una disciplina comprensiva, que lo que trata es de hacer aflorar, bueno, elementos comprensivos sobre el pasado. Por lo tanto, ya que yo no quisiera entrar en demasiados detalles o polémica sobre qué nos parece, pues la circunstancia, si el velo sí o el velo no, porque eso es otro tema muy diferente, que es también una cuestión que nos preocupa mucho a los docentes en historia, a los investigadores, que es cómo se intenta a veces utilizar el pasado para justificar el presente, o posiciones presentes, o viceversa, ¿no? Entonces, ya digo, yo en este caso me gustaría circunscribir mucho más a lo que es el contexto medieval para entenderlo. Y luego ya cada uno puede sacar sus conclusiones sobre qué elementos sigue habiendo todavía de esto en el presente o no. Pero eso ya yo lo dejaría para la reflexión personal de cada una de las personas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, pues si continuamos, estábamos viendo un poco cuáles eran esos límites y también las posibilidades de contacto interreligioso que hay en el entorno femenino y que se refieren a estas mujeres mudéjares. Bueno, aquí lo primero que hay que determinar es que hay una serie de roles de género que están vinculados siempre con la maternidad y con algunos elementos asociados con la mujer. Por lo tanto, se va a tratar de establecer por parte del poder cristiano una serie de límites a estas interacciones. ¿Qué oficios eran aquellos a los cuales se intentaba establecer una regulación? Bueno, pues aquellos oficios que eran potencialmente peligrosos para el mantenimiento de la pureza de la fe. Es decir, que cuando las leyes cristianas hablan de las mujeres musulmanas, no hablan al tuntún. Siempre vamos a ver que se restringe a unos oficios muy determinados, ¿no? Aquí, claro, hay una serie de prejuicios que están ligados a ese contacto físico entre musulmanas y cristianos que se intentaba limitar, que se intentaba vetar. ¿Cuáles son esos oficios en los cuales las fuentes cristianas insisten machaconamente? Pues son dos. En primer lugar, las amas de cría o nodrizas. Y en segundo lugar, las parteras musulmanas. Bueno, sobre las amas de cría o nodrizas, bueno, esto es una figura que hasta tiempos recientes ha estado vigente, ¿no? Es decir, que muchas veces la propia mujer que daba luz no era la que amamantaba a sus hijos, era otra persona, otra mujer. Bueno, pues aquí se va a establecer por parte de la legislación cristiana, inicialmente que ninguna mujer cristiana participe en la crianza de los hijos de un mudéjar, de un musulmán o de un judío. Lo establecen, por ejemplo, las leyes de 1256 en Cortes y las de 1258. Conforme avance la Edad Media hasta el final, la Baja Edad Media, pues veremos que en el siglo XV hay prohibiciones para que los hijos de los cristianos, los niños, no bebiesen leche de judías ni de musulmanas. Y a su vez que las cristianas no amamantasen a los niños de otras confesiones. Así que como se observa aquí hay una segregación doble, es, digamos, recíproca. Bueno, ¿por qué este hincapié en las nodrizas, en las amas de cría, en las mujeres que dan el pecho a niños? En primer lugar, y esto nos va a sorprender también, se creía en la época que la lactancia transmitía caracteres psicológicos. Es decir, dicho así de manera mucho más sencilla, que si un niño bebía leche materna de una musulmana,
eso podía estar transmitiéndole a ese niño, de alguna manera, ya una semilla de la fe islámica o algo similar, algo que condicionara la pureza de su fe. Se considera, igual que se consideraba que la sangre transmitía también caracteres psicológicos, en el caso de los judíos. En segundo lugar, había miedo a la contaminación de la leche materna. Es decir, que esas mujeres musulmanas que amamantaban a los hijos de una mujer cristiana pudieran estar contaminando a los niños. Por otra parte, si se legisla sobre este asunto, es decir, hay leyes específicas que regulan que las mujeres musulmanas no amamanten a los niños cristianos, es porque se hacía. Y se hacía porque había un cierto aprecio hacia las nodrizas musulmanas como productoras de leche materna en abundancia. Esto también nos puede parecer sorprendente, pero se consideraba que las mujeres musulmanas, digamos, que producían más leche a la hora de amamantar a los niños. Y por eso a veces las cogían. Y otro elemento que me parece muy destacable. Fíjense que el hecho de que una musulmana amamantara al hijo de una cristiana, habría un espacio de sociabilidad entre mujeres de diferente confesión. Es decir, que esta ley también lo que trata de vetar de alguna manera es estos espacios de sociabilidad conjunta entre mujeres. Por lo tanto, estos son un poco los motivos. En el caso de las parteras, bueno, pues aquí fíjense que es muy habitual la presencia de parteras musulmanas. Hay muchas menciones en la Baja Edad Media. ¿Por qué? Bueno, pues porque los conocimientos de carácter obstétrico-ginecológico que tenían estas mujeres eran muy apreciados por parte de la sociedad cristiana. Es cierto que había restricciones, igual que pasaba con las nodrizas. Por ejemplo, en Burgos, en 1484, se prohibía que las parteras musulmanas atendieran, dice el texto, en las dolencias de las mujeres a estas personas. O en la Granada, después de la conquista de 1492, también se prohíbe que las parteras musulmanas atiendan en el parto de cristianas. ¿Por qué? Se considera que es un peligro para la integridad de los recién nacidos. Que estas mujeres musulmanas, parteras, podían, bueno, facilitar pues un mal parto, que la mujer moría en el parto, matar al niño, cosas de este tipo. Ahora bien, había todo un conjunto de factores que jugaban a favor de estas parteras musulmanas. En primer lugar, que el conocimiento de carácter ginecológico no estaba regulado. Es decir, no hay, digamos, demasiados tratados que hablen de estos aspectos y estaba muy ligado al reconocimiento del cuerpo femenino que tiene la propia mujer. Por lo tanto, era un saber, el referido a la ginecología, que se podía vincular a un campo propio de las mujeres. Es decir, que muchos médicos, muchos físicos, como se llamaban en la época, no tenían conocimientos de carácter ginecológico que, sin embargo, las mujeres, lógicamente, sí tenían. Pero bueno, esto tampoco nos debe sorprender. Hasta tiempos muy recientes, en muchos pueblos españoles, claro, las parteras era un saber transmitido casi de carácter a través de la familia, con un carácter oral, no, digamos, regulado en la disciplina médica, ¿no? Pablo, luego hay otro elemento importante, un segundillo, ya termino con esta idea, y es la importancia simbólica y material que este saber ginecológico tenía como llave reguladora del alumbramiento a través del cual se reproducía el orden social. Es decir, que el nacimiento es un momento muy importante, no solamente para la mujer, sino también para toda la sociedad. Por lo tanto, si tenemos a una partera musulmana que tiene mucho conocimiento, es lógico pensar que algunas cristianas intentaran buscar pues, los mejores medios para dar a luz. Y si era a través de una musulmana, ahí la frontera religiosa desaparecía por completo. Y un segundillo, ya termino con esta idea. Había prohibiciones, pero también espacios de apertura. Y estos espacios de apertura facilitaron que algunas mujeres musulmanas, mudéjares, gozaran de cierta autoridad por esta práctica como parteras, de estatus y también de autonomía en sus respectivas comunidades. A su vez, el hecho de participar en los partos abría cauces al contacto de carácter interreligioso. Sí, ¿tenías alguna pregunta? Nos preguntan por el chat que si podrías explicar, entiendo un poco más en profundidad, cómo la lactancia de una mujer musulmana puede contaminar. Si hay algún origen de ese mito o hay algún documento en el que se explicase un poco más esa prohibición. Sí, bueno, yo aquí sobre todo la fuente que he utilizado, no quería tampoco entrar en demasiados detalles técnicos, pero es las constituciones sinodales del arzobispo Luján de Sigüenza, un arzobispo de mediados del siglo XV que da unas constituciones para el regimiento de su diócesis en las cuales aparece esta idea. Aparece esa idea, pero tampoco nos debe sorprender, porque es una idea que tiene mucho que ver también con la transmisión de los caracteres psicológicos a través de la sangre.
Y eso sí que está perfectamente constatado también para el caso de los judíos, ¿no? Que es decir, que la sangre judía, aunque uno se convierta al cristianismo, un judío se convierte a la fe cristiana y ya es cristiano teóricamente, se ha bautizado, pero todavía, como por sus venas corre sangre de origen judío, eso le transmite una serie de características psicológicas. Por ejemplo, se decía en la literatura polémica frente a los judeoconversos que los judíos eran aviesos, que los judíos tenían tendencia al engaño, eran astutos, y que aunque uno se convirtiera, esos elementos psicológicos seguían permaneciendo porque por la sangre de uno circulaba, bueno, pues algo, digamos, casi genésico, ¿no? En el caso de la lactancia, aunque está menos investigado, estaríamos hablando un poco del mismo elemento, ¿no? Que uno se alimenta con la sangre de un infiel, por lo tanto, está de alguna manera asimilando esas condiciones psicológicas que se asimilan al infiel, al musulmán. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, para terminar con el caso de las parteras, porque dirán ustedes, bueno, ¿esto cómo se documenta? Tenemos un caso muy interesante y es el de las parteras musulmanas, además es un caso casi, digamos, rocambolesco, que atendieron en los partos a buena parte de las reinas de la Castilla bajo medieval o de mujeres vinculadas a la familia real. Es decir, que pese a que los monarcas castellanos daban esta legislación tan restrictiva, tan opresiva, en la que se intentaba limitar el contacto y segregar, resulta que cuando iban a hacer su hijo, recurrían a los servicios de parteras que eran musulmanas. Porque, como he dicho antes, ellas contaban con un saber de carácter ginecológico que a lo mejor una partera cristiana pues no tenía. Casos documentados. Fíjense, la esposa de Carlos III de Navarra, Leonor de Trastámara. Bueno, pues conocemos dos parteras musulmanas, Marién y Sensi, que eran de Toledo, que intervinieron en los partos de sus vástagos, 1396, 97, 1399 y 1403. O sea, 4 hijos del rey de Navarra, Carlos III, fueron atendidos al nacer por parteras musulmanas de Toledo. Catalina de Lancaster, este caso también es muy bonito, reina de origen inglés, aunque también tenía sangre castellana, y era esposa de Enrique III de Castilla, a finales del siglo XIV. Bueno, pues sabemos que sus partos fueron atendidos por una partera mora llamada Doña Fátima, también de Toledo. Y aquí es un caso ya, claro, una reina inglesa de origen inglés atendida por una musulmana de Toledo, ¿no? Es un caso muy bonito. O, por ejemplo, Blanca de Navarra, atendida por Aisha, la hija de Doña Fátima. Es decir, que ese saber se transmitía en el ámbito familiar. Encontramos a madre e hija, las dos ejerciendo el mismo oficio y atendiendo a diferentes reinas o mujeres de la familia real. Y el último caso al cual me refiero, el caso de Juana de Portugal o Juana de Avis. Esta era la mujer de Enrique IV de Castilla. Estamos a mediados del siglo XV. Bueno, pues sabemos que el nacimiento de la infanta Juana, a lo mejor le suena Juana mal llamada la Beltraneja. Bueno, nació en 1462. Bueno, pues el parto de la infanta Juana fue atendido por una cristiana llamada Mari González, pero también por una partera musulmana que se llamaba Doña Sansi, también de Toledo. Parece que en Toledo había muchas mujeres que se dedicaban, ¿no?, a este asunto. Bueno, simplemente a título orientativo, recuerden que esta Juana la Beltraneja se consideraba, o se difundió el rumor de que no era hija del rey, sino que era solamente hija de la reina de Beltrán de la Cueva, el favorito del rey, y esto es lo que dio lugar, bueno, a un fenómeno muy complejo en el que no voy a entrar, finalmente al acceso de Isabel I, Isabel la Católica, al trono, pese a que no iba a estar destinada a ello. Bueno, pues sabemos que el nacimiento de Juana, de la infanta Juana, fue atendido por esta partera musulmana. ¿Qué privilegios tenían estas parteras? Claro, al atender a mujeres de la familia real era algo muy importante. Eso podía ser susceptible de ser gratificado con privilegios, con mercedes, con exenciones del pago de impuestos, que al final ratificaban el estatus alcanzado por estas mujeres. ¿Cómo vemos ese estatus? Por ejemplo, las relaciones de confianza que se establecían entre las parteras musulmanas y las reinas. Caso prototípico, Leonor de Trastámara. Sabemos que en su mesa, cuando comía, sentaba a la partera, a esa doña Sensi. Y claro, comer con la reina era algo que implicaba mucha confianza. En segundo lugar, tenemos constatados la concesión de privilegios de exención de impuestos. Lo normal es que los privilegios de exención de impuestos se dieran a los varones. Sin embargo, aquí vemos cómo los reyes gratificaban con exenciones fiscales a mujeres, parteras. Caso de Fátima, de Axa, aquí tiene el árbol genealógico, ¿no?, de esta familia de musulmanas. Y también el caso de la partera de Guadalajara, Marién, otra partera.
Muy interesante, pese a que lo habitual es que el varón transmitiera los privilegios, aquí encontramos que la transmisora del privilegio es la mujer. Es decir, que Fátima es capaz de transmitir a sus hijas, en este caso a esta Aksa, un privilegio, o Marién, partera de la infanta, no sabemos de qué infanta exactamente, transmitió sus privilegios de exención fiscal a Abimo, una de las hijas, y a Aksa. Y a su vez los maridos de ambas, es decir, los yernos de Marién, también se beneficiaron de las exenciones fiscales. La mujer como transmisora del privilegio fiscal. Bueno, por lo tanto vemos que estas mujeres realmente no deben ser calificadas como marginadas o marginales. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente. ¿Eran todas las mujeres mudéjares marginadas? En principio, en términos globales diríamos que sí, pero si nos vamos luego a casos concretos, vamos a ver cómo hay una apertura de vías de promoción social y económica habitualmente facilitadas por las relaciones establecidas con el poder cristiano. Es decir, que cuando una musulmana se relacionaba con un noble, con, imagínense, el duque del infantado, con el arzobispo de Toledo o con el rey o la reina, eso era susceptible de abrir una vía de promoción social o económica que a veces el propio grupo socio-religioso les impedía alcanzar. Les voy a poner otro ejemplo que es muy representativo y además muy bonito. El caso de otra doña Fátima. Esta mujer vivió en la última parte del siglo XIV y era la criada, una de las criadas de la reina Juana Manuel. Juana Manuel era la mujer de Enrique II, primer monarca de la dinastía Trastámara, que había asesinado, además con sus manos, a su hermanastro Pedro I. Bueno, sabemos que esta doña Fátima, que era de Toledo también, recibió del rey en donación nada más y nada menos que 84 tiendas, ubicadas en el barrio comercial de Toledo, en el llamado Alcaná. Fíjense, una mujer musulmana libre, criada de la reina, y propietaria de 84 inmuebles dedicados a una actividad económica en una ciudad como Toledo, que estaba muy penetrada por este tipo de actividades, ¿no? ¿Esta mujer era una mujer marginada? Yo diría que no. No sé lo que pensaban ustedes, pero tenía, desde luego, un poder económico muy fuerte. Tenemos más ejemplos en los que no voy a entrar, en los que se constatan estas relaciones entre mujeres mudéjares con la élite de poder cristiana, ¿no? Otro elemento que es interesante es la viudedad. Cuando una mujer musulmana enviudaba, moría su marido, igual que pasaba también en el caso de las cristianas, aquí no es un elemento, diríamos, exclusivo de la mujer musulmana, esto les permitía la apertura de espacios de autonomía. Observamos cómo las viudas pueden ratificar acuerdos jurídico-económicos con instituciones o con particulares cristianos. Por lo tanto, enviudar podía ser un elemento para gozar de mayor autonomía. Finalmente, encontramos también que las musulmanas aparecen a veces como propietarias o como arrendadoras de inmuebles. Veíamos antes el caso de doña Fátima, pero también tenemos otro. Doña Aixa, y fíjense que se habla en la fuente de doña, que es un apelativo honorífico, ¿no? No toda mujer era doña, pero sin embargo aquí se habla de doña Aixa. En 1489 regentaba en Guadalajara una casa mesón, una tienda. Era propietaria de una tienda y la atendía. Es decir, que tenía un cierto espacio de autonomía de carácter económico. Tampoco sabemos en qué grado podía estar o no supeditada a su familia o al marido, ¿no? En el caso de tenerlo, no tenemos otro dato. Bueno, todo esto en relación o con relación a las relaciones entre las musulmanas y el poder cristiano, a las medidas de segregación por parte de la legislación cristiana. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Sí. Tenemos dos preguntas. Para comenzar, Isabel María Cruz nos pregunta que, estando tan mal visto que parteras musulmanas asistieran a partos de cristianas, ¿cómo se explica que se les permitiese asistir a partos de mujeres de la corte? Pues por lo que he dicho antes, porque se consideraba que aunque estaba prohibido era algo potencialmente peligroso. En términos ideológicos, una cosa es el plano ideológico y otra cosa es la realidad práctica. Si el rey tenía constancia de que había una partera excelente que atendía de manera maravillosa los partos, ¿por qué no iba a contratarla para que atendiera el parto de su mujer? Era una garantía para la supervivencia, y fíjense, de algo importantísimo, de un heredero, por ejemplo. Me pongo en el caso de Enrique IV, al que antes apelaba. Enrique IV no tenía hijos, se había divorciado de su primera mujer, Blanca de Navarra, porque no había conseguido procrear. No voy a entrar en el debate si era impotente o no, porque es otra cuestión. Se casa con su segunda mujer, Juana de Portugal. Muy joven ella, viene de Portugal, se casan en 1455, si mal no recuerdo,
Y hasta el año 62, es decir, han pasado 5, 6, 7, 8 años, 7, 8 años, no ha logrado concebir un hijo la reina. Cuando se queda embarazada, vamos, evidentemente el rey diría, yo quiero que a mi mujer la atiendan las personas mejor cualificadas en el parto. Y si es una musulmana, aquí la ley y la ideología nos la pasamos, digamos, a otra esfera. No sé si se entiende. Es decir, que aquí primaba la practicidad, ¿no? Realmente, pero voy a poner otro ejemplo. Es diferente, pero también se relaciona con la charla. El arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo de Acuña, eclesiástico de la primera dignidad eclesiástica de Castilla. Bueno, pues su médico, su físico, era un musulmán. Era Abraham el Sharafi, un musulmán muy importante, con mucho prestigio, al-Faqih, alcalde mayor de las aljamas de las comunidades de moros de Castilla y médico del arzobispo de Toledo. Y diríamos, bueno, pero no hay esa tentación de pensar que los musulmanes van a envenenar al cristiano. Y sin embargo, el arzobispo de Toledo le da toda su confianza a un musulmán para que sea su físico. Esto pasa siempre, pero yo no diría que nada media, en cualquier otro ámbito. Una cosa es el plano ideológico, digamos, la esfera que está por encima, y otra cosa son la realidad de las relaciones cotidianas o de la practicidad de las mismas, ¿no? Por eso, aunque la ley lo prohíbe, en la práctica, los reyes cristianos, y mucho más ellos que tienen autoridad suficiente para poder saltarse la ley en este caso, admiten la participación de estas parteras. También había alguna cristiana, no es exclusivo, ¿no? Yo aquí me he centrado en estas mujeres, ¿no? ¿Más preguntas? Sí, Javier Pérez Cea pregunta, ¿en el contexto peninsular bajo medieval, eran las leyes promulgadas las que moldeaban el pensamiento de la sociedad con el paso del tiempo, o era la propia mentalidad de la época la que influía en estas leyes, las cuales serían un reflejo de esta visión sobre la mujer musulmana? ¿Se omitía el cumplimiento a dichas leyes o era la propia sociedad quien presionaba a las autoridades reales para legislar sobre estas cuestiones? Bueno, yo diría que hay que diferenciar varios planos. Claro, ¿en qué medida la ley afecta al comportamiento cotidiano? Bueno, pues evidentemente la ley afecta. Porque la ley lo que trata habitualmente es de trasladar un modelo de conducta estereotipado para ahormar a la sociedad al mismo. ¿Qué influencia recibe la legislación de carácter segregacional, diríamos, en relación a las minorías religiosas en la Edad Media? Sobre todo es una influencia de carácter eclesiástico, es decir, todo parte sobre todo de los canonistas, de la materia, bueno, los reyes visigodos ya habían legislado también sobre esto, pero cuando ya nos vamos al periodo pleno medieval, siglos XI al XIII y la Baja Edad Media, se ve como poco a poco la legislación canónica eclesiástica va permeando en la legislación en materia civil. Por ejemplo, el derecho canónico aparece sobre todo aparece antes, pero se empieza a compilar en el siglo XII, ¿no? Y en el siglo XIII, las 7 partidas de Alfonso X beben por una parte del derecho romano, el derecho común llamado, pero también del derecho canónico. Y empiezan a incorporar también elementos tomados de esa legislación eclesiástica. Poco a poco esto también se traslada a las Cortes. Hay una cierta presión por parte de grupos populares, como en respuesta a la pregunta, que intentaba establecer límites sobre todo a la competencia económica de algunos grupos, pero sobre todo los judíos, ¿eh? Los musulmanes, yo diría, es mi opinión, que van un poco a rastras de lo que les pasa a los judíos. Claro, como todos ellos son grupos que no son cristianos, cuando el rey legisla para los judíos, ya aprovecha y legisla también para los musulmanes. Por lo tanto, la legislación que se dicta contra los judíos siempre también se va a aplicar, en muchos casos, en la mayor parte de los casos, a los musulmanes. Claro, para limitar la competencia del judío, o por ejemplo, los judíos no eran todos prestamistas, era una minoría de judíos la que era prestamista, pero era una minoría muy visible. Y claro, los cristianos a veces trataban, bueno, pues de limitar esa influencia económica que podía tener una minoría de judíos. Es decir, que es un tema complejo. ¿Qué pasaba en la vida cotidiana? Pues es muy complicado determinarlo. ¿Cuál era la mentalidad real de una persona, bueno, pues un campesino o un, entre comillas, habitante burgués de una ciudad? No lo podemos saber en muchos casos. Ahora bien, vuelvo al ejemplo que yo decía antes. Si constatamos que en una cuadrilla de albañiles de Madrid en el siglo XV hay cristianos y musulmanes, quiere decir que las medidas restrictivas en muchos casos no estaban operando en ese ámbito. Tendrían que relacionarse de alguna manera, tendrían que tener algún contacto físico. Es decir, que la realidad cotidiana yo creo que en muchos casos, pero como pasa ahora, pongo un caso sobre el confinamiento, todos hemos tenido que estar confinados, pero había gente que se ha saltado la ley, ¿no? Bueno, pues esto también pasaba con relación a estas medidas de carácter de segregación, ¿no?
No sé si hay alguna otra pregunta. Por ahora nos continuamos. ¿No? Bueno, pues la segunda parte de la charla, hemos visto hasta ahora qué pasa desde la perspectiva cristiana, va a ser ver qué pasa desde la perspectiva musulmana. Es decir, cuáles son los modelos de conducta y los condicionantes que imprimen la legislación musulmana. Recuerden que estas mujeres son musulmanas, pertenecen a un grupo de adscripción socio-religioso definido por la fe. Bueno, pues aquí lo que podemos constatar a través de los textos jurídicos es que estas mujeres estaban limitadas mediante la práctica jurídica asociada al Islam. El Islam es una religión totalizadora. Lo era ya cuando apareció y lo sigue siendo en muchos casos actualmente. Es decir, que tenemos como fuentes textos jurídicos, es decir, textos que regulan la Sharia, la ley islámica, y también textos religiosos que establecen cuáles son los límites a la conducta, a la actividad, a la función que desempeña la mujer dentro de la comunidad islámica. Aquí vamos a ver que se va a establecer un modelo estereotipado de mujer ideal. Antes me preguntaban por las fuentes. Bueno, pues aquí tienen una de ellas. Fíjense, tienen en la imagen una de las páginas del manuscrito Mudéjar Morisco de Ocaña. Bueno, este es un texto en árabe, como pueden ver, que apareció empotrado en una casa, que se tiró un tabique y apareció allí porque lo habían escondido probablemente antes de la expulsión de los moriscos en 1609, pensando en que a lo mejor se podría regresar. Luego no regresaron. Bueno, pues es un tratado del siglo XV. Lo habían guardado 100 y pico años, esa familia o otro grupo, en el que aparecen muchos elementos de carácter religioso. Y entre estos elementos vamos a ver que el papel que se reserva a la mujer se refiere a la procreación, a la maternidad, a la vida marital y al contacto sexual. Eso es lo que nos dice el manuscrito Mudéjar Morisco de Ocaña sobre la mujer dentro de su entorno socio-religioso. Es decir, que se restringe el espacio doméstico, el ámbito doméstico, como microcosmos femenino por excelencia. La mujer no debe tener una vida, entre comillas, pública. Los patrones de conducta establecidos en estos textos de carácter religioso y jurídico musulmanes tienen que estar regidos por algunas virtudes. Lo de virtudes entre comillas, o por lo menos virtudes desde el punto de vista de la época medieval. ¿Qué virtudes son estas? Pues son el recato, la mujer debe ser modesta y debe respetar al varón. Claro, esto se intentaba aplicar estableciendo modelos de conducta a través de algunas mujeres que fueran representativas de esa mujer ideal. ¿Qué mujeres eran las que se exponían como prototipos? Pues habitualmente mujeres que habían tenido relación con el profeta Mahoma. Siempre se habla del modelo de conducta que es Fátima, la hija del profeta, Aisha, la mujer más querida por el profeta, y también María, la Virgen María, que para el mundo musulmán también es objeto de especial apreciación, ¿no? Como madre de Jesús. Es una figura también reverenciada. Bueno, si nos fijamos en el ámbito familiar, que como ven un poco es lo que se intenta regular en estos tratados jurídicos, aquí tenemos otra fuente importante para la Castilla bajo medieval, que es el llamado Breviario Sunní o Kitab segoviano. Kitab es libro en árabe, escrito por un alfaquí, por un experto jurista, en 1462, era de Segovia, llamado Isa de Yebir. Aquí tienen la versión en castellano, no sé si lo ven a la izquierda, y la versión en árabe. Las dos versiones son de la época. Bueno, la versión castellanizada ya es del siglo XVI, pero la versión árabe es una copia coetánea. Bueno, ¿qué nos dice este texto sobre la mujer musulmana, Mudéjar, ¿no? Pues nos dice que la mujer en el ámbito familiar está supeditada a la figura primero del padre y después del marido. Supeditación, como decía al principio, a las figuras, a los referentes masculinos. Pero por otra parte, las mujeres eran clave para el establecimiento de alianzas interfamiliares. Es decir, que cumplían un papel muy, muy importante en las transferencias económicas de bienes desde la familia del padre, a veces, a la del marido. Por lo tanto, aunque se las intenta privar de cualquier capacidad de maniobra, realmente es la mujer la que sirve, si me permite la expresión, de pegamento a la hora de establecer alianzas interfamiliares. Por eso estos tratados de carácter religioso y jurídico dedican bastante espacio a hablar de cómo debe ser el papel de la mujer. Claro,
si he dicho antes que estas mujeres eran clave en las transferencias de bienes económicos, es muy lógico que cuando encontramos en las fuentes a mujeres con nombres y apellidos, siempre se refiere a algunos elementos, aspectos muy concretos. Por ejemplo, las uniones matrimoniales, problemas por el matrimonio. De carácter económico, ojo, no de carácter conyugal. Por ejemplo, la herencia. La mujer dentro del Islam tiene la capacidad para recibir legados testamentarios. Ahora bien, hay una discriminación de género. La mujer, ya saben que según establece el Corán, en una de sus azoras, la llamada de las mujeres, hereda la mitad que el hombre, con carácter general. Luego hay una regulación muy estricta, pero la mujer no hereda imagínense una familia en la que hay 3 hermanos, ¿no? Y tienen que heredar a su padre. Una es una mujer y 2 son varones. Pues la mujer tiene que heredar la mitad de lo que heredan sus hermanos. Pero hereda, tiene esa capacidad jurídica. Bueno, si nos centramos en cuál es el rol de la mujer en el matrimonio, vemos que es un contrato, el matrimonio es un contrato en el Islam entre varones. Lo que hace el novio es pagar el precio de la novia al futuro suegro. Él le da una cantidad para que se la entregue a la mujer en pago del precio de la novia. La mujer debe dar poder al hombre para otorgar el casamiento. Es decir, ella no tiene una voluntad propia para decidir con quién se casa. De hecho, la mujer virgen no podía oponerse al matrimonio concertado por su padre, según nos dice este texto de Isa de Yebir. Además, y esto es una trampilla, la mujer se dice que debe expresar el consentimiento de manera oral. Es decir, que cuando se va a casar, van a firmar el contrato, ella tiene que decir, no dice si quiero, como diría en el matrimonio actual, pero tiene que expresar formalmente el consentimiento. Lo cual no quiere decir que esa mujer realmente haya mediado en la voluntad expresa del matrimonio. Bueno, esta continuidad del matrimonio islámico entre los mudéjares castellanos la conocemos a través de unas cartas llamadas de al-mahar, que regulan las transferencias de bienes. Teóricamente, lo que entrega el novio al suegro para que se lo entregue a la futura mujer, hay una parte que se debería entregar cuando el matrimonio concluye. Puede concluir por la muerte del varón. Imagínense el caso de una mujer que se queda viuda. Bueno, pues en el momento de enviudar, ella recibe una parte de la transferencia económica obligada en el matrimonio. Si me permite la expresión, es una especie de pensión de viudedad que estas mujeres tenían, ¿no? Por otra parte, hay un férreo control de las mujeres en el entorno familiar masculino. Ya decía antes, se cambia la subordinación del padre a la subordinación al marido después. ¿Qué deberes y derechos tenían las esposas musulmanas? Y aquí directamente les voy a leer lo que dice Isa de Yebir para que vean la mentalidad de la época. Dice, la mujer tiene obligación de servir a su marido de la puerta adentro de su casa y guisarle de comer y amasar y criar sus hijos y hijas de entre ambos dos y en la cama. Fíjense, ¿no?, que desde nuestra perspectiva actual, qué visión tan machista, tan patriarcal, ¿no?, de cuál es el rol que, según Isa de Yebir, en 1462 desempeñaría la mujer musulmana mudéjar. Fíjense otros elementos. La mujer tiene que ser autorizada por su marido para visitar a los parientes una vez a la semana, también para holgarse, para divertirse con otras mujeres, o incluso para ir a la mezquita. Aquí tienen en la imagen la única mezquita de la época mudéjar que se conserva para Castilla. Es la mezquita de Toledo, de las Tornerías. Bueno, pues en las mezquitas, como saben, en la oración comunitaria de los viernes, las mujeres tenían que estar separadas de los varones a la hora de la práctica de la oración comunitaria. Y luego, claro, sí que encontramos a veces, esto es, digamos, una de cal y una de arena, que algunas mujeres podían participar en contextos de socialización intracomunitarios. Por ejemplo, las cofradías. Es decir, había instituciones asistenciales en las cuales había algunas mujeres que sí que podían tomar parte. Se conoce un caso para Toledo, una cofradía, ¿no?, utilizando la nomenclatura cristiana, en la que aparecen mujeres. Por lo tanto, una visión muy restrictiva del papel que desempeñaba, de puertas para adentro, muy sumisa, muy sometida a la figura del varón, y después algunos espacios muy limitados de participación en entornos religiosos. Claro, la mujer estaba en una situación muy vulnerable, como pueden figurarse. A veces no se cumplía lo estipulado en el contrato matrimonial. Había casos de abandono marital. Cuando pasaba esto, la mujer a veces lo que vemos es que recurría a la justicia cristiana. En vez de recurrir a su grupo socio-religioso de adscripción, ellas decían, pues me ha pasado esto, me ha abandonado mi marido, no me ha pagado lo que me debía por la dote, yo recurro a la justicia del rey. Les pongo un caso que a mí me parece que es precioso. Marién, mora, vecina de Medina del Campo, denunciaba en 1495 a su marido
Yusefe Yaya, decía por haberla abandonado junto a sus hijos y negarse a facilitar los medios adecuados para su manutención. Y además añadía, decía, y el marido vivía con una manceba desde hacía más de 12 años. Y esto, esta mujer llamada Marien, se lo está reclamando, está, digamos, trasladándose a los reyes, a Isabel y Fernando. Bueno, no a ellos directamente, sino a la justicia del rey para que intervenga, porque se considera que es una situación injusta. Por otra parte, la honra y la pureza de la mujer se consideraban que eran bienes ligados a la honra masculina. Fíjense que la llamada fornicación o zina, en la palabra árabe, cuando se producía con una mujer soltera o con una virgen, o el adulterio, no se consideraban amenazas para esa mujer. Imagínense el caso de una violación. Se consideraba que esa violación o ese atentado contra, digamos, el cuerpo de la mujer y su sexualidad era una amenaza para el varón, para el padre o para el entorno familiar. No hay una visión individualista de este tipo de casos. Fíjense que esto es una concepción también enormemente patriarcal. Por ese motivo, cuando había un atentado contra la pureza femenina, esto era susceptible de perturbar la paz no solamente de esa mujer, sino la paz de todo el grupo, de la familia o del marido en el caso de un caso de adulterio. Y todo esto, a la larga, acababa desembocando en episodios de violencia intracomunitaria. Eso es otro caso muy significativo. La mayor parte de los casos de violencia que yo conozco, en los que se ven afectados musulmanes mudéjares, no se referían a violencia entre cristianos y mudéjares. Era violencia interna, entre ellos mismos. Y les pongo otro caso también muy divertido. Bueno, divertido, ya veremos hasta qué punto no lo era tanto. Sabemos que varios musulmanes de Guadalajara estuvieron incursos en una pelea motivada por la difusión de rumores sobre el supuesto adulterio que había cometido un tal Muhammad de Madrid con la mujer de Amete Romaini. O sea, un musulmán que se acuesta con la mujer de otro musulmán en Guadalajara. Y que genera una pelea. Se difunde el rumor, sobre todo, esto lo cuentan, hay un chisme por la ciudad circulando y es, fulanito se ha acostado con la mujer de Menganito, siendo musulmanes. ¿Cómo terminó la pelea? Pues muy mal, con la muerte del primero, del Muhammad de Madrid que acabó acuchillado, muriendo acuchillado a manos del segundo. Pero lo interesante es que al que se encausó en el pleito al que dio lugar esta muerte, fue al que había difundido el rumor, llamado Hassan Robledo, porque se consideraba que había sido el inductor del homicidio. En definitiva, fíjense que lo que nos estamos moviendo no es tanto en la censura de un acontecimiento de adulterio, sino sobre todo en cómo el rumor sobre el adulterio había contribuido a minar la honra del marido. En definitiva, eso es lo que estaba en juego. Ya voy terminando. Vemos que hay mujeres también que intervienen ante la justicia cristiana, mujeres musulmanas que pleitean ante la justicia de los reyes de Castilla. Esto a veces se ha considerado que podía ser una muestra de autonomía de estas mujeres al margen del varón. Ahora bien, yo creo que esto no es cierto. Es decir, que el hecho de que una musulmana pleiteara en la justicia, en el tribunal del rey, realmente en la mayor parte de los casos respondía a una instrumentalización de esa mujer por parte de los varones de su entorno. Por ese motivo, vamos a ver que realmente estas mujeres mudéjares, cuando pleiteaban, lo hacían respondiendo a las estrategias de la defensa, uno, de la honra de su familia, o también del patrimonio del cual debían ser beneficiarias. Siempre, o en la mayor parte de los casos, a instancias de varones. Siempre encontramos dos casos típicos en la legislación. Y es cómo actúa una mujer musulmana tras el asesinato de su marido. Como ven, ya he dicho antes que había mucha conflictividad interna, ¿no? Y qué pasaba cuando la mujer era la defensora de los derechos a la herencia. Bueno, pues en el primer caso, las viudas, cuando a una mujer le mataban a su marido, observamos que de manera, digamos, muy firme, ellas pleiteaban en la justicia del Tribunal del Rey para que aquellos que habían participado en la muerte de su marido fueran castigados con las máximas penas posibles. No tanto por la venganza, que también, sino también porque de esa manera se salvaguardaba la honra de la memoria del marido difunto. Por otra parte, cuando pleiteaban por la herencia, bueno, aquí hay muchísimos casos de mujeres que pleitean contra, imagínense, los hijos de otro matrimonio, de su marido, bueno, de conflictos intrafamiliares por los repartos hereditarios. Ahora bien, también observamos que estas mujeres, cuando lo pleitean en la audiencia real, en el Tribunal del Rey, están representadas por sus maridos.
Y esto tiene que ver con dos elementos. Uno, estaban mediatizadas, evidentemente, por la figura del referente masculino que tenían, que era el del marido, y dos, porque según el derecho islámico, la mujer no tenía la capacidad, digamos, para actuar de manera autónoma en la esfera pública. La mujer no podía, o su testimonio no tenía la misma validez que el testimonio de una mujer, de un varón. Es decir, que en conclusión, y les planteo ya esta pregunta abierta, ¿podemos hablar de una mujer mudéjar? O, mejor dicho, ¿podríamos hablar de mujeres mudéjares? Hemos visto que hay una serie de restricciones, de establecimiento de roles, de pautas, de ideales referidos al comportamiento que debían observar estas mujeres, impuestos tanto por la legislación cristiana como por parte de la legislación musulmana, que también afectaba a estos grupos. Pero, como decía antes, la realidad es mucho más compleja. Vemos que hay ocasiones en las que hay una discordancia entre el modelo propuesto y la apertura de espacios de acción más o menos autónomos. Lo apreciamos en el caso de las viudas musulmanas, también en el caso de aquellas musulmanas que tenían relaciones con el poder cristiano, y que esto lograba la apertura de espacios de autonomía, la transgresión de las pautas que definían los prototipos femeninos, y que al final, pues, permiten apreciar una realidad en estas mujeres mucho, mucho más amplia que la que solamente tendríamos si nos quedamos con lo que nos dice la legislación, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por su atención y quedo a la disposición del auditorio, pues, para las preguntas o aclaraciones que sean pertinentes. Pues muchísimas gracias, Pablo. Tenemos dos preguntas y aprovecho para recordar que al final de esta encuesta, al final de esta ponencia, hemos pasado una encuesta para que todos podamos dar nuestra opinión y tener un poquito de feedback sobre este nuevo formato de tertulia. En el chat de esta ponencia podéis encontrar el enlace a la encuesta y es solo un minutito. Pregunta Fran. Con el decreto de expulsión de 1609, ¿las niñas musulmanas sufrieron una triple discriminación? ¿Es cierto que eran separadas de los padres, que eran expulsados, y ellas terminaban en convento? ¿Qué tipo de vida les separaba? Bueno, aquí tengo yo que decir, yo no soy especialista en la etapa morisca, de manera que, bueno, pero con relación a esta pregunta es interesante, porque aquí hay una cuestión, y es qué pasa en la expulsión, 1609, y bueno, hay varias expulsiones. Claro, ¿hasta qué punto un niño menor de edad es responsable de aquello o de haber nacido en una determinada familia? Y aquí la doctrina canónica que establecieron, pues por ejemplo, Duns Scoto, en la Baja Edad Media, o Eiximenis, un pensador de origen catalán, señalaba que los reyes cristianos, la autoridad política cristiana, tenía derecho a quitarle los hijos a sus padres siempre y cuando esa apropiación de los hijos fuera en aras de un bien superior, como era, por ejemplo, en este caso, el mantenimiento de la fe. Sí puedo responder esta pregunta con un caso también referido a un decreto, en este caso, de conversión, y es el de 1502. Hay moriscos, los moriscos, pongo antecedentes para los que no estén iniciados en el asunto, los moriscos son los convertidos desde el Islam, y sus descendientes sobre todo. ¿Cuándo se produce la obligatoriedad de la conversión? Bueno, es en diferentes etapas. Primero se produce en Granada, entre 1499 y 1501. Ahí se decreta que todos los musulmanes deben bautizarse, mejor dicho, deben recibir las aguas bautismales. En 1502, los reyes católicos dan una pragmática en Castilla que dice que todo musulmán mayor de 14 años en el caso de los varones y 12 en el caso de las mujeres, o se va de Castilla y solo podían irse por el puerto de Vizcaya y acabar en Egipto, en la tierra del Soldán de Babilonia, fíjense qué complicado lo ponían, o se iban, o si se quedaban en Castilla se tenían que bautizar. Bueno, la mayoría se bautizaron, claro. Después en Aragón, en 1525, se produce el decreto de conversión. Bueno, pues con relación a la pregunta de qué pasa con las niñas y los niños, sabemos que en Hornachos, que es una comunidad musulmana mudéjar de Extremadura, un pueblo en el que todos eran musulmanes, parte de su población intentó escabullirse de manera ilegal. Dieron este decreto y dijeron, nosotros nos vamos. Intentaron cruzar el norte de África. Bueno, les pillaron. Mientras cruzaban el estrecho, los capturaron y, como estaban eludiendo la orden porque estaban saliendo de manera subrepticia, los vendieron como esclavos. Pero esos musulmanes que se habían intentado ir y habían sido apresados, tenían hijos. ¿Qué pasaba con los hijos?
sabemos que en este caso esos hijos fueron arrancados de los brazos de sus progenitores, también las niñas, y fueron entregados para su crianza a familias de cristianos viejos. Eso lo dictaminó la reina Isabel. La reina Isabel, que era muy piadosa, tenía una visión muy religiosa, ¿no? Ella lo pensó seguramente con su mejor intención. Problema, que los cristianos viejos a los cuales se les entregó a esos niños, sabemos que en vez de adoctrinarles en la fe, como era la idea que tenía Isabel, ¿no? Que les enseñe los principios de la fe y les traten como a hijos, ¿no? Los acabaron también esclavizando. O sea, fíjese el drama, ¿no? La disyuntiva tan tremenda ante la que se ponían estos grupos. Y en 1609, pues claro, también ocurrió pues algo similar, ¿no? Pero ya digo que hay una doctrina establecida por los canonistas que permite a los reyes cristianos arrancar a los hijos de los infieles y también, por extensión, de los moriscos en este caso, a sus padres en aras de un bien superior que es el que conozcan la verdadera fe, ¿no? Se entiende en este caso. Tenemos también una pregunta de Marina Fernández que pregunta: la mujer virgen no puede negarse a casarse, pero una mujer viuda sí. ¿Se contempla otra forma de mujer que sí pueda negarse? La mujer viuda es un caso que también está regulado. La mujer viuda es quizás, como decía antes, de las que más libertad tiene. Porque, claro, ella ha pasado de la dependencia del padre primero a la del primer marido. Una vez enviudada, uno recibe la parte de su dotación económica que se entregaba de manera aplazada, esa especie de pensión de viuda, por lo tanto tiene recursos. Y dos, ella ya sí que tiene esa autonomía como para poder establecer un segundo matrimonio, teóricamente según la ley. Y ella, pues, da el consentimiento. Pero claro, una cosa es lo que dice de nuevo la ley, en este caso la ley, la Sharia de orientación malequí, que es el derecho que primaba en el caso de la península ibérica y el norte de África. No toda la ley musulmana es igual. Hay 4 escuelas jurídicas, que a los alumnos esto siempre les trae de cabeza, conocerlas. Nosotros, en el caso hispánico, es la malequí, ¿no? La de Malik ben Anas, ¿no? Un jurisconsulto de Medina. Pues una cosa es lo que establece la ley, otra cosa es que estas mujeres viudas también podían estar todavía sometidas al control de sus referentes masculinos. El hermano, por ejemplo, jugaba a veces un papel importante a la hora de concertar un nuevo matrimonio. Es decir, que yo diría, esto quizás no es una certeza, sino más bien una hipótesis, que estas mujeres estaban casi siempre en el entorno familiar muy, muy controladas y muy sometidas. Era muy difícil que pudieran salirse de esos marcos tan opresivos que establecían los varones de su entorno familiar. Quería hacerte una pregunta ya mutuo propio. ¿Sí? El análisis que se hace de las mujeres musulmanas, ¿se podría hacer algún tipo de comparativa con las mujeres judías? Si tenemos mujeres musulmanas que son parteras, mujeres musulmanas que tienen conocimientos de obstetricia. Pues en el caso de las parteras, yo hasta donde yo sé, yo no conozco ningún caso de parteras judías, probablemente también las habría, pero desde luego casi siempre se regula con relación a las musulmanas. Claro, la mujer judía, evidentemente, desde la perspectiva cristiana, está sometida al mismo tipo de regulación. Como decía antes, lo mismo que se dice para las musulmanas, también establece para las judías. Decía antes, las leyes suntuarias. La ley textualmente dice que judías y musulmanas no lleven vestidos con bocamangas de oro y zapatos dorados. Y dice judías y musulmanas. Las nodrizas y amas de cría, lo mismo, judías y musulmanas. Siempre van de la mano. Ahora bien, a nivel interno, lógicamente las mujeres judías estaban sometidas a la regulación específica de su ley. La ley mosaica, vinculada con la Torá, con los textos sagrados judíos. Es decir, que la ley, cada grupo religioso en la Edad Media, esta es una idea clave, se mantenía en su ley. Y la ley en la Edad Media tiene una connotación religiosa y jurídica. Porque lo religioso también condiciona lo jurídico, lo legal. En el Islam es clarísimo. No se puede separar el Islam como religión, y mucho menos en la Edad Media, de, en muchos casos, la propia regulación de la vida como fe totalizadora que aparece establecida en el Corán. Es que el Corán ya establece que la mujer no puede heredar más que la mitad que el hombre. Eso es, según la visión musulmana, no es un texto revelado, es la palabra literal de Alá revelada al profeta. Por tanto, eso no se puede alterar. Es inapelable, ¿no? Claro, en el caso de la ley cristiana, aquí sí que a veces hay una mayor separación entre lo que sería la doctrina religiosa de lo que sería la práctica del derecho, porque aquí hay un derecho que es el derecho romano, que se reintroduce en el ámbito occidental europeo a partir del siglo XIII,
que desde luego pues no depende, el derecho romano no depende en la mayor parte de los casos, de la ley de la religión, ¿no? Depende de fundamentos jurídicos establecidos por los juristas del siglo II y siglo III, Gallo y otros juristas, ¿no? Y en el caso de los judíos, sobre todo se remite a la Torá, a las prescripciones de carácter de la ley mosaica, como aparece en las fuentes cristianas de la época, ¿no? Hay una regulación, por ejemplo, los tacanos de Valladolid establecen cuál es el papel de la mujer. La mujer tiene siempre un papel muy importante en la transmisión del conocimiento religioso. Eso es clave, no lo he dicho antes, pero también es un papel que desempeñan habitualmente. La transmisión de la costumbre en el entorno familiar. Son las que se encargan de criar a los hijos, tanto la judía como la musulmana, y se ven los procesos inquisitoriales, son las que muchas veces mantienen viva la llama de la fe que ellos practican a escondidas, en el caso de los criptojudíos o de los criptomusulmanes, los que siendo aparentemente cristianos o formalmente cristianos, luego en su casa practican ritos y ceremonias de otra ley religiosa. Nos pregunta Fran, ¿se endureció la situación de la mujer en la época de los rigoristas, almohades y almorávides, respecto a otras épocas que creemos más laxas? Bueno, aquí yo no soy especialista en la época almorávide y almohade. Desde luego, lo que sí se puede decir con relación a esta época es que hay una visión, digamos, bastante literal de lo que es la práctica del Islam, muy rigurosa. Por lo tanto, aquí lo que cabe considerar es que ellos eran malequíes, es decir, que seguían la doctrina jurídica malequí y la que harían es aplicarla a rajatabla, ¿no? Tal y como se constata en otros ámbitos. Es decir, si hay un hadith, es un dicho o hecho del profeta que ha sido transmitido teóricamente y puesto por escrito, que decía que la mujer tenía que hacer tal cosa, pues se aplicaría un hadith vinculado a esa tradición jurídica. O como pasaba con lo más conocido de los almorávides, siempre suele ser lo de las imágenes, la destrucción de imágenes, ¿no? Hay un hadith que dice que hay que destruir las imágenes o que no se puede rendir culto a la imagen. Pues encontramos que los almorávides destruían cualquier representación figurativa de la figura humana, ¿no? Porque eso se consideraba que atentaba contra un principio religioso. Aunque sabemos que no hay más que ir a Medina Zara para ver el famoso surtidor de la cierva en el que se representa, o el capitel de los músicos cantores que aparecen tocando instrumentos musicales en el palacio de los califas cordobeses. Es decir, que también de nuevo hay distancia entre lo que se establece a partir de un hadith, por ejemplo, o lo que se establece luego en la práctica pues, cotidiana. Pues muchísimas gracias, Pablo. Por ahora no tenemos ya más preguntas. Pues, muchísimas gracias a todos por esta su asistencia tertulia. y espero que haya sido de vuestro interés. Damos las gracias también a Rosario Moreno Torres, directora del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, por organizar estas charlas y acercar toda la ciencia y toda la investigación a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias, Rosario. Y muchísimas gracias, Pablo, por todo el trabajo que has hecho y por acercarnos a esta realidad que muchas veces no llega al conocimiento general por esa doble discriminación y por la doble discriminación que sigue existiendo hoy en día en cuanto a la historia de las mujeres. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues recuerdo a todo el mundo que ha estado hoy aquí, que en total hemos sido 34 visitantes en el punto álgido, que tienen un enlace en el que pueden señalar qué les ha parecido esta charla y darnos un feedback para seguir mejorando y seguir abriendo este tipo de espacios al conocimiento. De nuevo, muchísimas gracias, Rosario, muchísimas gracias, Pablo. Esta charla ha sido grabada, la pasaremos al Servicio de Divulgación y Publicaciones Científicas de la Universidad de Málaga para su distribución y para que puedan disfrutarla todas las veces que quieran. Y tenemos en la última diapositiva el correo y el contacto del profesor Ortego Rico para que también puedan hacerle llegar cualquier duda. Simplemente, si cualquier persona quiere consultar alguna duda, que le facilite algún material extraordinario, alguna publicación al respecto, pues yo estoy a su disposición para dársela con todo gusto. Pues Rosario, si quieres decir algo para despedirnos. Pues muchas gracias a Pablo Ortego, muchas gracias a Teresa Fernández, a Francisco Illesca y a Miguel Gaona por esta tertulia tan interesante y que esperamos que el próximo curso, en septiembre, volveremos con nuevos formatos. Ojalá nos encontremos en espacios físicos, pero los virtuales han llegado para quedarse, así que volveremos a ello. En nombre del Vicerrector de Investigación y la Universidad de Málaga, gracias a todos por participar y esperemos encontrarnos pronto en físico y en virtual compartiendo ciencia. Pues muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros y muchísimas gracias, Pablo, por habernos acercado todo tu conocimiento. Quedamos en contacto.